Ahí sí lo que voy a decir, mucha gente me va a odiar por lo que voy a decir, pero yo creo que hay mucha gente que trata de poner toda esa responsabilidad sobre el comunicador y no es así. Tú te mueres por tomarte una foto con un artista nacional por acá, Gerardo Morán, Máximo Escaleras, te mueres por tomarte una foto con ellos. Yo le estoy ahí diciendo, a ver, ya pilas, Máximo, tienes que salir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Encantado de Conocerme. Estamos en nuestra casa, el Hotel Oro Verde Cuenca, con un invitado muy especial. El día de hoy estamos con Diego Mauricio Garnica, licenciado en Ciencias de la Comunicación. A los 13 años le nace el interés por la animación de eventos, la locución de radio, y a los 16 años ingresa por primera vez en la radio y hasta el día de hoy se queda en esa actividad. Después de la pandemia, como todos, tuvo que reinventarse y se unió a la tendencia de generar contenido para redes sociales. Sin conocimiento previo, todo, él mismo con sus propias manos, empezó a grabar un podcast de Mauri Garnica. El día de hoy, uno de los más escuchados en todo el Ecuador. Bienvenido, Mauri, qué gusto y qué honor que estés aquí con nosotros. Queremos aprender mucho de ti y que todos los que nos están escuchando también aprendan. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, Frank. No, y contento de estar acá, compartir un poco del conocimiento que nos ha tocado adquirir, que hemos adquirido con el pasar del tiempo. Digo que nos ha tocado porque a veces cuando empezamos a hacer podcast hay muchas cosas que no sabíamos y nos tocó en la marcha, ¿no? Porque yo creo que la comunicación está volcándose, está dando un cambio brutal y hay que seguir la tendencia. Yo como comunicador, como persona que me preparé en este mundo, entonces vamos a ir reinventándonos, viendo qué más nos toca. Ahora es las plataformas de las diferentes redes sociales y toca aprender y estamos ahí, ¿no? Claro, totalmente, y es una inspiración para nosotros el podcast de Mauri, porque con Encantado de Conocerme, cuando salimos, entendimos lo difícil que era empezar a hacer un Parecía podcast. fácil, ¿no? Parece fácil, le ponen una Parece gran fácil. cámara y ya. Y claro, y tienes mucho recorrido, muchas cosas que seguramente a nosotros, y a la gente nos interesaría conocer, ¿no? Entonces, para ya adentrarnos en materia y dar inicio al segmento de autosuperación auspiciado por CONIET, el mejor preuniversitario de Cuenca, Mauri, cuéntanos, ¿quién es Mauri Garnica? ¿Cómo nace en ti ese interés a los 13 años por locutar y animar tan joven? Bueno, o sea, nosotros, a ver, yo prácticamente crecí en el campo, yo soy de Paute, un poco más allá, Bulán, es un lugar, una parroquia rural, un lugarcito rural, y allá pues no hay esto de los DJs como de acá, fiestas, entonces se ve muy poco. Entonces el ver que un primo se va a Quito y regresa ya con esa iniciativa de que él cogía el micrófono, locutaba y estaba por ahí que viva la fiesta, veo a mi primo que se pasaba bonito y digo, ¿sabes qué? Déjame también meterme un poquito ahí en esa cuestión, enséñame. Y me enseñó mi primo y nos íbamos metiendo poquito a poco en esto de animación de eventos. Es muy lindo la animación de eventos, súper genial. Lo malo es que hay mucho alcohol, mucha mala noche. Si es que no te sabes controlar, pues te puede llevar por muy malos caminos, porque ahí sí depende mucho de ti. Entonces, por ejemplo, ahí yo sí me controlaba bastante porque mi papá me daba permiso y me decía, a los 13 años, yo te permito que te vayas a una fiesta de adultos donde hay trago, donde hay un montón de cosas, pero donde llegas borracho, para la próxima ya no te mando. Entonces, eso fue mi inspiración. Yo no voy a tomar, pero les alcoholito. Y me iba y estaba ahí. Claro que cuando ya cumplí 18 años ya un poco se iba modificando ciertas buenas costumbres que adquirí, pero ya era cuestión de la edad también. Pero a mis 13 años sí me controlaba bastante en esa cuestión. Y aparte de que mi primo, por ejemplo, el que me enseñó, un abrazo, Marcel, de que él compartía conmigo, él era alcohólico rehabilitado, que tenía ya su programa AA, entonces ya era chévere porque él no era que, oye, toma, sino que él decía más bien, no tomes, nunca bebas, porque eso es malo, entonces ya uno se
que yo crecí con esa escuchándolo, sabiéndolo escuchar y Claro. Y más fácil para ti porque a los 13 años a veces uno no tiene ni identidad propia, ¿no? O sea, a veces es como que estás en una edad en la que... En la plena quieres, crianza. Claro, que quieres como encajar, que quieres pertenecer, que te dan un trago y como por quedar bien dices, bueno, sí, Ya. pero tú tal vez, o sea, con lo que te decían tus papás, con tu primo, te supiste encaminar de una buena forma. claro, porque no sé, o sea, la imagen de los locutores, de la imagen de los animadores de eventos, es una imagen bastante fea la que tienen, ¿qué dice? El músico incluido ahí, ¿qué es el músico borracho, el animador borracho? Entonces, Claro, solo de la farándula, tal vez, solo de... Ajá. Pero como que no toman en serio a veces la vida. la vida. La vida. Exacto. Entonces, tenemos una imagen de esa, pero gracias a Dios, o sea, a los 13 años yo que a los 17, 18 años como que recién empezaba a meterme en ese mundo. También había una época en que, por ejemplo, bueno, ya acabé con esto de animación de eventos, poco a poco me fui metiendo a la radio y empiezas a saborear estas, ¿cómo sería estas mieles de la popularidad, se podría decir así? De que te vas a una fiesta, Mauri, yo te escucho todos los días, Mauri, te escucho en la radio, tómate un trago conmigo, y tú piensas, gracias, Claro, y te como que va emocionas. con tu ego y cosas, y terminas la fiesta borracho Claro, y hay que controlar ahí el ego. Claro. Es difícil. Y dañando tu propia imagen muchas veces. Ahí Porque, se daña claro, lo que construyes, ¿no? Claro, A veces, llegas así curioso. como estoy ahora con saquito, bien, así, y terminas así todo con un desbarajuste total. Y muchas veces, bueno, por ventaja yo viví eso cuando no había TikTok, cuando no había redes sociales, cuando no había... Y deben haber por ahí algunas fotografías, pero no supe controlar a tiempo también. Había una época en que dije, no, hasta aquí nomás, ya basta, esta es imagen, tenemos que cuidarnos un poquito más. Y he tratado, siempre, depende del evento, ¿no? En mi casa siempre digo con mi familia, tomamos, festejamos, pero en mi casa, cuando salgo a eventos, trato de controlarme un poquito. A veces se sale de las manos, pero tratamos de manejar un Y tú poquito. ya cuando estabas de esa edad, a los 13, 14, 15, ya sabías que te querías dedicar a esto al 100%. Ya te va gustando. Te va gustando y vas a decir, no, qué bonito, alegrar a la gente, estar ahí que viva, presentar un artista. Es un mundo muy lindo. A mí me encanta la animación de eventos, es muy lindo. Mientras, qué sé yo, tú te mueres por tomarte una foto con un artista nacional por acá, Gerardo Morán, Máximo Escaleras, te mueres por tomarte una foto con ellos. Yo le estoy ahí diciendo, a ver, ya pilas, Máximo, tienes que salir. O sea, tienes esa facilidad de que más bien ya son amigos. Y esa también fue un punto a favor que sumó para mi podcast, por ejemplo. El día que yo empecé a hacer mi podcast, y ya me salgo a cada momento de control, el día que yo hice mi podcast, yo era amigo de todos los artistas y les llamaba Máximo, Juanita, María, denme una mano por acá. Y ellos, oye, encantado de la que vida, creas vamos. contactos. Y eran amigos, ¿no? ¿Y cómo lograste ya encaminarte de una manera profesional y dedicarte al 100% a esto? Porque al comienzo supongo que serán por ahí unas chauchitas que te daban, pero ya mantener tu economía y mantenerte a ti mismo en Que sea esto, tu carrera que sea y tu profesión. carrera, Es que, por claro. ejemplo, bueno, ya poco a poco vamos estudiando, terminamos el colegio, me va gustando, y ya empiezo como que a visualizarme y empieza todo el mundo cuando salimos del colegio, ¿a qué te vas a dedicar? ¿No? Y mi papá me pregunta, me dice, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a estudiar en la universidad? Y digo, contento, comunicación social o periodismo. Mi papá sí, decepcionado, no, se estudia algo que te dé, porque, o sea, te dice el periodismo no te da, la comunicación no da, son mal pagados, me decía. Estudia Derecho, mi papá era fan de que estudiaba Derecho, que vaya por ese lado. Él tenía amigos que estaban un poco metidos en la política. Yo tengo mis contactos, te puedo ayudar por ahí para que salgas adelante, ¿no? Pero no, o sea, siempre estuvo ese gusto por la comunicación, decía no. Y mi papá me decía, o sea, por último, se dio por vencido y me dijo, lo que vayas a hacer, hazlo bien. O sea, lo que hagas, hazlo bien. Entonces, esas fueron las palabras que se quedaron de mi papá. Y cuando ya, o sea, me dedicaba a esto, iba subiendo, ya ibas probando en las radios, por ejemplo, cuando estabas en animación de eventos, ibas luego a las radios, también te das cuenta de que animación de eventos es una cosa, pero el mundo de la radio yo pensé que era igual, pero es totalmente diferente. En la radio entretienes, te ríes, cuentas chistes, no te ve la gente, solo tienes que imaginarte que la gente se está riendo con lo que dices, y un montón de cosas, escribiendo libretos y cosas así. Y así nos fuimos probando suerte en radios cantonales, al principio en Gualaceo, en el Sixi, en Biblián, en Azogues, y ahí sí nos votamos ya acá a Cuenca, en Radio Canela, que fue hace
hace ya 14 años aproximadamente que entramos acá. Y aquí ya son las ligas mayores, Cuenca son ligas mayores, ligas grandes, donde entras a competir y donde tú estás trabajando 6 meses y viene el gerente y dice, ya salieron los ratings, ve, te falta, no eres número 1, no has llegado, no has cumplido la meta y te dicen gracias. O sea, si es que no eres número 1 aquí, te votan. Y esa es responsabilidad también, ¿no? O sea, de que no, vamos a esforzarnos para que venga el jefe y diga, a ver, cumplieron la meta y ahora sí les vamos a mejorar su salario, vamos a pagarle un poco más y ahí vas subiendo de categoría y te vas cotizando. Es como los jugadores de fútbol, a medida que te vas cogiendo Van a un mejor experiencia. equipo, claro, y si se prueban en el equipo y si Das resultados, te pagan siguen, más, claro. te vas acá, das y resultados. si prueban y no, Y no, te regresas, votan. te- Igualito, claro. igualito. Y incluso, por ejemplo, ahora ya estamos ya en diciembre y hay vuelta esto, los fichajes de radio que le llaman acá. Entonces, por ejemplo, hay un locutor que está pegando en cierta radio, le llaman a otra radio, le pagan más y se mueven los locutores. No sé por eso se hayan sorprendido de que un locutor estaba en una radio tanto tiempo y luego, ¡bum!, en otra radio. ¿Qué pasó? Entonces ya los Fichajes. cambios, los fichajes, que alguna radio quiere mejorar el rating, le llaman y les llevan y cambian y ¿Y todo. tuviste algún obstáculo en el camino, como por ejemplo esto, o no sé, personas, situaciones que no te han dejado como llegar a donde quieres llegar a veces? Este mundo es lleno de envidia, este mundo es bien duro. Es como, por ejemplo, ahora que ustedes están empezando en el mundo de la comunicación de podcast, se habrán dado cuenta que hay mucha gente envidiosa, que te quieren bloquear páginas, y es así en la radio también, como en todo trabajo. Le ven a un abogado que está poniéndose su oficina, ya como que se ponen al lado, tú te pones un local de carnes, o sea, siempre hay obstáculos, siempre hay, pero tienes que seguir, porque ya a veces cuando tienes un sueño, la perseverancia gana pues a la envidia, gana todo Y eso. justo ahí, o sea, ¿cómo hiciste tú para cumplir tus sueños en esos momentos? Porque claro, eras un niño, un joven, estabas feliz empezando con la animación, después la radio, etcétera, pero durante el camino, como dice Emi, llegan los obstáculos. Entonces, ¿qué cualidades o habilidades o hábitos, como dices, perseverancia, disciplina, tú desarrollaste como persona y aconsejas a la gente o crees que la gente debe tener para seguir su sueño hasta el final y luchar a pesar de que ya empiecen a llegar, ¿no?, esas situaciones un poco más complicadas? Yo creo que todo se resume en constancia. Y todo, o sea, todo trabajo, y bueno, ya voy con algunos proyectos que me han estado dando resultados, y yo me he dado cuenta que es constancia. Entonces, por ejemplo, el hecho de que te vayas a la radio, hay mucha gente que... Y cuando empezamos, por ejemplo, ¿qué te dicen? Oye, te vamos a pagar una cuña, ven, trabaja y te damos un cupo o una cuña, no sé si han escuchado ese término, te pagamos un cupo. Te dan la oportunidad de que consigas un auspiciante. Tú eres nuevo en radio, estás recién empezando en esto, ¿sabes cuándo vas a conseguir un auspiciante? Nunca, porque no tienes la facilidad de palabra, estás empezando, tu programa no está escuchado, no puedes vender. Pero ahí tienes que estar constante. Hay mucha gente que ya tiene familia, por ventaja yo cuando empecé no tuve familia, estaba solo. Entonces, o sea, familia en el sentido de que no depende de mí nadie, más bien yo dependía aún de papá y mamá. Entonces, que era más fácil, ¿no? Papá, présteme unos 5 para irme a la radio y papá te da, ¿no? Cuando tienes 16 años. Entonces, la constancia. Hay mucha gente que ya empieza esto cuando ya estás adulto. Imagínate lo que es ya traer sustento para la casa. Ahí sí ya es grave. Y que no consigas dinero y encima tienes que irte allá. Tu mujer te va a decir, oye, ya pues, Claro, o sea, que fue. Se acabó el chiste, o sea, ya. Ahí Ya. sí consíguete algo serio. lindo el chiste, pero y ya. ¿Y tú nunca tuviste de eso de decir, tal vez abandone? O sea, tal vez no me está dando, o cuando eras joven, o estabas empezando en lo de la comunicación y no se te daba aún para vivir, no pensaste decir, chuta, debí tal vez ser abogado igual Claro. que Sí, mi al papá. principio sí, había algunos momentos que decía sí debería ser, pero lo que pasa es que como todo fue avanzando paulatinamente, por ejemplo, mis primeros programas fueron los fines de semana en radios cantonales, en el SIX. Entonces creo que cualquiera tiene su espacio un fin de semana, su tiempo libre. Es como jugar fútbol. Yo no soy deportista, yo no juego fútbol, no juego vóley, no juego naipe, no hago nada de esas cosas. Mi pasión era la radio. Yo estaba desesperado porque sea sábado y para irme a la radio. Entonces, cada uno yo creo que nace con algo que te gusta tanto y quieres estar. Así no ganes, no te paguen, pero quieres estar allí. Gratis, pero quieres estar allí. Hay mucha gente que es tan apasionada, y yo llegué a conocer, que incluso pagan por estar en la radio.
y te dice, oye, te alquilo el programa, te pago $100 el programa y yo voy a estar ahí. Y los señores pagan $100 mensuales y están ahí en la radio. Es mucha lucha, mucha perseverancia. Y como eso decías, también es un consejo que aquí yo le veo para la gente. Sigan sus sueños. Obviamente va a tener que haber trabajo de por medio, pero Siempre. nunca va a representar un dolor, sino más bien un gusto. Un y después gusto. van uno encontrando la forma de hacerle rentable a esa pasión. Después, sin darte cuenta, te va llegando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que íbamos gratis al Sixi con mis compañeros, íbamos igual en grupo, íbamos gratis, ¿no? Trabajábamos 6 meses y yo me acuerdo que un compañero sí económicamente estaba bajo y me dice, ¿sabes qué? No voy a poder ir y cosas así. Y le decimos al jefe, ¿sabes qué? Ya no avanzamos. ¿Pero por qué? ¿Qué hace falta? Como el programa estaba dando resultados los fines de semana, ¿qué hace falta? Le digo, lo que pasa es que necesitamos para los pasajes, tranquilo, les pago el hotel. Nos pagó el hotel, nos pagaba la comida y nos pagó otras cosas más. Quédense un rato más. Y al mes que nos pagó todo eso, empezaban a llegar clientes. Y me acuerdo que para tener un programa en una radio de cantón, así chiquito, sí, chiquito, una radio de cantón, trabajar solo sábados y domingos, yo en ese tiempo ganaba como 120 o 150 sábados y domingos. Para un joven de, 17 años, Hotel. era Lo máximo. lo máximo, chévere. Y encima comido, ya en las noches ya farras. Y otra lección de lo que nos dices ahora también es saber hablar, ¿no? Hay veces que, si es que ustedes no hubieran hablado con el jefe, no le hubieran dicho, oigan, sabe que no podemos, él tal vez no les hubiera dado nunca la oportunidad de darles el hotel, de darles el transporte, y se hubieran quedado ahí, se hubieran Claro, abierto y la ya. comunicación Entonces es la básica. comunicación es básica, a veces por miedo no hablamos y no nos atrevemos. Y bueno, hablando de todo el éxito, entramos al segmento El Camino al Éxito, auspiciado por Librimundi. Ahora, lo lindo de esta profesión yo creo que es poder hablar todo el tiempo con gente, estar todo el tiempo justamente comunicando. Y te nutres mucho Te aprendes. nutres mucho Claro. de las personas a las que entrevistas. Y ahora puntualmente en el podcast, ¿qué has aprendido? ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de tus invitados? ¿Qué enseñanzas te han podido dejar? Todos te dejan algo, pero yo siempre digo, no hay invitado malo. Todos te dejan una enseñanza, que si alguna vez tuve acá la oportunidad de tener con Frank en desarrollo personal y cosas así, es increíble la gente, mis seguidores fascinados con Frank. Alguna vez se fue Germán Piedra en organización de espectáculos, la gente fascinada con organización de espectáculos. Hay muchos artistas que han ido y que la tuvieron que pelear muy duro en sus inicios y todo eso pues a uno lo llega, lo nutre y le dice, o sea, yo nací en una cuna de oro, a pesar de que uno tiene tantos problemas, pero a comparación de otras personas, uno dice, o sea, en verdad, o sea, muchos hemos nacido en cuna de oro, el hecho de tener por lo menos que comer. Porque Claro. hay gente que ni siquiera eso, ¿no? Y que se las Que batía, se han dormir, superado. dormir debajo de un puente, o sea, cosas así desgarradoras que cuentan y muy tristes y uno en verdad dice, sí, o sea, Agradece, ¿no? yo agradezco a mi papá que me dio, o sea, que me dio estudios en colegio, estudios universitarios y eso para mí es grandísimo. A pesar, por ejemplo, yo, volviendo al tema, nací en el campo. Entonces, para mí el colegio de mi casa al colegio es media hora en carro y aproximadamente 2 horas caminando, si es que te vas. Y en ese tiempo te estoy hablando de unos 20, 25 años atrás. No había carros como ahora. No, Entonces, había días que me tocaba caminar, por ejemplo, para irme al colegio. Con mi hermana, con tu mochilita, con tus botitas y caminando, porque, por ejemplo, ahora que está lloviendo, no puedes no, pues, ir claro. con tus zapatos Normal. con los que entras al colegio, con unas botitas, luego las botas las escondes en un montículo, en un arbusto y cuando sales del colegio recoges y te pones de nuevo las botitas. Nos Sí, tocaba sí. así, Claro. tocaba, porque por ejemplo, ahí mi papá es agricultor y yo veo las jornadas de los agricultores, de las personas que trabajan en el campo, son muy duras, es muy sacrificado. Y al ver eso, yo digo, o sea, yo pensaba desde niño, o sea, yo no quiero esa vida, yo quiero ya algo más. Es duro trabajar ahí, Claro. te vas al campo, tus manos... Duro, es duro. Y no es tan,
no es tan rentable, ¿no? O sea, No es tan rentable. como que Es demasiado esfuerzo para un beneficio Exactamente. menor. Claro, Exacto. por supuesto. Entonces tú piensas y dices, o sea, yo quiero algo más. Y por ventaja mi papá, o sea, dice, sí, o sea, yo te puedo dar, tengo las posibilidades y te da y gracias a Dios, o sea, siempre digo a mi papá, a mis papás, muchas gracias por darme y por apoyarme en esto. Y depende también de uno cómo lo aproveche, porque en mi tierra también había, o sea, donde yo nací, había muchos papás que le daban a sus hijos y decían, no, no, no quiero, y se quedaban ahí y siguen trabajando en el campo, que también necesitamos gente que trabaje en el campo. Por supuesto. No hay que Claro, desmerecer de ese hecho. trabajo. No, es uno de los más fuertes y más valiosos, o sea, como todo. Y principales de la economía de Sí. ciudades, países, todo. Pero una de las lecciones que me queda esto es la gratitud, ¿no? O sea, siempre estar agradecido por todo. Uno cuando agradece como se da cuenta de que tiene ya. No siempre Sí. está en la búsqueda, sino dice, ya lo tengo, Ya y tengo, qué chévere, qué o sea, bien. qué bueno y qué bendición, y eso te llena el Todo corazón. es una bendición. Cuando uno empieza a ver la vida así, cambia, ¿no? Sí. Porque a veces no valoramos cuando ya se tiene algo. El simple hecho de que tengas hogar donde, o sea, donde llegas todas las noches y duermes cómodamente, Sí. donde te levantas, te despiertas, tienes que desayunar, donde tus hijos sin ningún problema van a la escuela. O sea, todo eso es una gratitud. Yo vivo feliz por eso. Porque, Y a veces pensamos que es normal, ¿no? Claro. Claro. Hay mucha gente que dice, no, es que ya, que no. Mi no. casa, mi carro, Mi carro, no. Tener eso es ya algo por qué agradecer. Es porque te ha ido bien, porque te ha ido bien en la vida, has sabido aprovechar algunas circunstancias, oportunidades que te dan la vida, porque hay que saberlas aprovechar. ¿Han escuchado eso también de que dice el tren no pasa dos veces? Claro. ¿Quién sabe yo que si no hubiese aprovechado, no sé, esos momentos épicos que tenía con mi primo, salidas a eventos? Te hubieras quedado ahí. Tal vez- O si te hubiera dado vergüenza, no, soy muy pequeño aún, ¿no? Claro, o sea, no sé, Claro. tal vez sea abogado. También es parte de la personalidad también. Claro, o sea, También o sea, tú tuviste el carisma obviamente. desde siempre. Desde siempre, el gusto por la radio, el gusto por la locución y esas cosas va despertando, ¿no? Claro. Justamente como cuando hablábamos de lo de los niños, que hay que seguir los sueños y todo, ¿qué podrías vos recomendarles a los niños que están tal vez en el campo o igual en la ciudad, pero que tal vez se sienten frustrados porque sienten que no pueden cumplir lo que ese momento quieren? Yo siempre digo, nunca es tarde. Y aparte, o sea, para cumplir tus sueños, porque por ejemplo, yo digo, o sea, a mí el campo no me gustaba, pero hay mucha gente que le encanta, a muchas personas le encanta. Conozco amigos que son felices trabajando en el campo y está bien, no estoy desmereciendo ese trabajo, porque es lindo, es gratificante, pero a mí me parecía muy duro. Porque, o bueno, ya tenía gusto por otras cosas, tal vez puede ser, ¿no es cierto? Entonces, yo me acuerdo como de un amigo que decía, una vez salimos del campo, salíamos a pasear en la ciudad, o sea, para mí venir acá a Cuenca era como que vamos a pasear en la ciudad, había cosas que no conocíamos, creces en el campo y hay algunas cosas que son totalmente desconocidas para ti, entonces para mí era venir a conocer, experimentar algo acá en la ciudad. Y empieza así como está ahora en estos días, así lloviendo, días lluviosos, así. Y creo que había algún evento, en alguna cuestión, siempre seguidor de eventos, había al aire libre, así, y nos decía, chuzo, va a llover, qué feo. Y no, mejor que llueva, mi amigo. ¿Pero por qué? No, mejor que llueva para mis papitas. Claro. O sea, él era feliz, volviendo Claro. a este tema. Desde otro ángulo. Desde otro ángulo, que él Ajá. estaba feliz porque llovía, él estaba feliz porque él se preocupaba del campo y él era feliz trabajando en el campo. Y ahí está un tema también de perspectiva. En el desarrollo personal uno siempre, depende cómo le veas a las cosas, o sea, decir, no importa lo que pase, sino lo que uno hace ante eso, ¿no? Uno puede ver una situación mala como mi final o una oportunidad para desarrollarme, crecer, mejorar y luchar. Y algo más de eso también como aceptar y amar las raíces, ¿no? Claro. Porque hay veces que uno, o sea, por ejemplo, puede... Tiene vergüenza de Tiene dónde vergüenza de viene. muchas cosas, pero si es que aprendes a amar eso, te enorgulleces y te dedicas a eso toda tu vida, puedes ser muy feliz. Y te potencias el Te doble. Claro, claro. Hay mucha gente también que incluso yo he conocido que viven aquí en la ciudad años, o sea, sus familias son de acá de la ciudad, pasa el tiempo y se compran terrenos fuera y dicen, me voy a vivir en el campo. Quieren hacer su labor de campo, no, van y hacen.
Entonces, o sea, cada uno depende cómo piensa, Claro. cómo tenga sus metas, su idea de vida, qué Claro, quiera tú hacer. tal vez quisiste salir de ahí, a otros Tal quieren, vez. sueñan Quieren ir entrar. allá. Con ir allá. Entonces, tal vez mi sueño fue, entonces, a eso voy. Entonces, que depende cada uno cómo Nada tenga está sus mal, ¿no? perspectivas. Sí, Nada nada está está mal, nada está... Siempre y cuando hagas de corazón. A eso, Sea y a eso feliz. íbamos y respondiendo de que hay muchos niños que tienen sueños, háganlo, ¿no? Cualquiera que este sea. Si es que el sueño, por ejemplo, está en el campo, es tener fincas, tener ganado, háganlo, nunca es tarde, ¿no? Y hay gente que dice que está en el campo y dice, yo quisiera ser abogado, vamos, estudie, nunca es tarde. Y si son pequeños y te dicen, Mauri, pero yo estoy intentando, pero no se me da, no puedo. O sea, siempre la oportunidad. A veces tus papás no tienen la facilidad y habrá un momento en que tú ya las cosas dependen de ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos visto grandes personas graduándose en el colegio a los 30 años, 40 años. Yo conozco un amigo que a los 50 años sacó su título en Derecho, en abogado, que a propósito le mando un abrazo, don Franklin, que contó una historia, son historias chéveres, que él toda la vida estaba estudiando, quería ser abogado, y él cuando ya tuvo las posibilidades, me contó en el podcast, tuvo él las posibilidades ya económicas y todo lo que se necesita para sacar una carrera, él a los 50 años sacó su título de Derecho, y él decía, a mí no me sirve actualmente, pero simplemente quería tener mi título de Derecho. Eso No es me su sirve. meta de vida. Fue su meta, ¿no? Y era algo curioso porque él es músico profesional, gana muy bien como músico, 3 veces más lo que podría haber ganado de abogado. O sea, le va súper bien. Y a sus 50 años simplemente quiso sacar su título de abogado. Hasta para probarse a uno mismo. Sí, y él decía, Sí. soy abogado, pero me gusta la música y más tiempo le dedico a la música, pero soy abogado. A los 50 años sacó mi título. Y cumplió su sueño, tuvo una meta, fue capaz de cumplir esa meta también. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Ajá. Y esas son grandes historias que Claro. se comparten. Por Claro. ejemplo, a medida que vamos conversando me va Claro, van acordando muchas saliendo. cosas. Entramos al segmento de perseverancia, auspiciado por la Cámara de Comercio de Cuenca. Mauri, el ámbito de la comunicación en sí es a veces muy complicado, tienes que tener mucha responsabilidad para poder transmitir a la gente cosas que aporten, ¿no? Porque también puedes transmitir cosas muy negativas e influenciar de una manera negativa. ¿Qué valores vos crees que debe tener una persona que se dedica a la comunicación? Ahí sí lo que voy a decir, mucha gente me va a odiar por lo que voy a decir. Pero yo creo que hay mucha gente que trata de poner toda esa responsabilidad sobre el comunicador y no es así. El comunicador, cierto es, tiene ciertas cosas como informar, un periodista tiene que informar e informar bien. Yo creo que esa es su labor, ¿no? Yo, como comunicador, lo mío es entretener. Y hay mucha gente que me dice, oye, pero es que tú no haces nada por la educación. Sí, pero es que mi labor no es educar. Claro. La labor de educar a los hijos es de los padres. O sea, no pongan sobre el comunicador la gran responsabilidad, porque educar es una gran responsabilidad. No pongan esa gran responsabilidad sobre el comunicador o sobre el artista, porque incluso ahora, por ejemplo, vemos tantas canciones de reggaetón y cosas así, que la gente dice, no, con eso enseñas malas cosas a los hijos y bla, bla, pero yo creo que esa responsabilidad es 100% a los padres, 100% de las escuelas. Cierto es, nosotros colaboramos con un granito de arena, podemos aportar con alguito por ahí, pero las escuelas, los colegios y sobre todo 100% los padres. Entonces, por ejemplo, viene un niño acá, está mal educado, ¿qué? ¿Es labor del comunicador, del periodista? No. El niño mal educado, el niño que no sabe comportarse, es 100% de los padres. Teóricamente, hay en teorías de la comunicación que la labor del comunicador es educar, informar y entretener. Yo creo que educar no estaría dentro Bueno, y depende, ¿no? Porque hay muchos ámbitos dentro de la comunicación Claro, también. Puede haber un las programa personas- educativo, exacto. netamente. Puede ser, y ahí sí. Pero, por ejemplo, yo que hago entretenimiento, porque yo me río del alcalde, me río del presidente, cuento chistes, mi labor es entretener, robarles una sonrisa a todos. Esa es mi labor. Y está bien también porque el entretenimiento es, necesario. parte de la vida y está perfecto, claro. Pero no siempre vamos a encasillar a alguien que porque, no sé, hace reír está mal, no, para nada. Incluso, por ejemplo, yo veo que la gente que genera contenido, por ejemplo, yo he visto por ahí que hay mucha gente que sube chistes, sube humor, sube bromas.
Y está bien, ¿no? Si es que eso les da de comer a él y a su familia, está bien. Pero, por ejemplo, no podemos decir que, oye, es que tienes que educar en redes sociales. No, los padres tienen que educar a los hijos de que tal vez no entren en redes sociales. ¿O qué estoy haciendo yo como padre que estoy permitiendo entrar a mis hijos, a mis hijos menores de 5 años a Facebook o a TikTok? Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice eso del padre? De que el padre no está haciendo bien su labor. ¿Por qué deja entrar? ¿Por qué deja que entre un niño a TikTok, a Facebook, donde hay cosas para adultos, donde hay cosas que no está regulado, donde hay cosas que simplemente hay mucha gente que lanza y lanza? Entonces... Y de hecho hay valores que tienen que también, como en todas las profesiones, tener, como la ética, la moral. Claro, o sea, hay que entretener todo mientras no se haga daño Claro. a alguien más, ¿no? Entretener. Entonces, por ejemplo, yo entretengo con una broma, yo entretengo con un chiste. Está bien, si eso a ti te va, es digno de aplaudir. Pero ahora yo como padre puedo decir, ¿sabes qué? Esas cosas no veas. O yo bloqueo, o yo, no sé, o sea, me veo las formas para que mi hijo se eduque. Y tú como comunicador especialmente y personalmente, por ejemplo, ¿hasta cuándo podría decir que es el límite de entretener o hacer chistes, pero manteniendo siempre un respeto hacia las demás personas, hacia la sociedad, etcétera? Mientras no haga daño, mientras no dañe al resto de personas. Ahora que si yo vengo y hablo mal de ti, te estoy haciendo daño. Eso sí no deberíamos permitir, por ejemplo. Pero mientras yo haga mi trabajo y no haga daño a nadie, yo creo que está bien, ¿no es cierto? Y no es que yo me dedique a ese tipo de contenido, sino que yo veo que mucha gente le carga que en las redes sociales maleducados. Oye, hay un lindo canal que es History, Discovery. Oye, ponle a ver eso a tu hijo. O sea, no le pongas a ver Facebook. Claro. Siempre va a haber de todo, en realidad. Pero, o sea, en a el mí internet, siempre he visto eso y me río, a veces, no sé, me da cosas porque veo a la gente que le pone responsabilidad. ¿Qué haces por el Ecuador? O sea, ¿qué haces por el Ecuador? No sé, tal vez él esté generando este tren. Ustedes saben que las plataformas de redes sociales traen ingresos acá al Ecuador. Paga YouTube, Facebook, pagan y ellos envían dinero acá a Ecuador. Ellos están aportando, ¿no? ¿Qué está haciendo la persona que está comentando por el Ecuador? Debería ser. Claro, y a veces también uno critica, los que critican a veces, ¿qué hacen ellos también, no? Claro. Uno a veces, si tú estás enfocado en lo tuyo, no criticas a nadie más, sino te enfocas en lo tuyo y listo. Claro. Ese es el conocido hate que le dan en redes sociales. Conocido hate. Y de igual manera, o sea, todo el mundo tiene hate y empieza a decir, oye, ¿qué? Y a mí me ha pasado, por ejemplo, que tengo yo magníficas entrevistas y que cuentan su historia de vida. Y hay gente que pone, oye, ¿por qué la entrevistas a él? Hay mucha gente que hace grandes cosas desde donde está. Contando chistes hace grandes cosas, entretiene. A todos hay que dar una oportunidad y también lo que haces es lindo porque das una oportunidad para escuchar a la persona, ¿no? A veces, como les decía, encasillamos a una persona en que como es comediante solo tiene que ser chistoso y no, porque hay una historia enorme que aporta mucho valor. Una historia detrás de él, detrás del de esa comediante. persona, exacto. O que a veces queremos que todo el contenido que está en redes sociales, todo sea educativo. Y no es así, debe haber para todos, ¿no? Debe haber para todos, Y a veces es algo contradictorio, ¿no? Por ejemplo, el contenido, el que más critican es el que más viral se hace en redes sociales, claro. es el contenido claro, que el más más vistas polémico. tiene, el que más genera, y por eso la gente sigue creando, ¿no? Bueno, interesante esto de la comunicación. A veces no hay que cerrarnos, que ponernos como una mente cuadrada y criticar muchas veces a actividades que están muy bien, que entretienen, que aportan mucho valor también desde ese otro lado, ¿no? Desde el área en la Desde que el se área en encuentren. la que se encuentren y está perfecto. Y a veces la comunicación también depende desde qué ángulo le veas, por ejemplo. Para ti un chiste te puede parecer malo, ¿no? Y no te ríes. Pero hay 10 personas más que ese chiste le causó mucha gracia, lo disfrutó, lo pasó bien. Entonces, Claro. Está bien. no porque a ti no te gusta vamos a cortar la sonrisa de 10 personas. Entonces es algo así medio que no a todos les llega con el No, y mismo vos impacto. tienes que ver lo que a vos te interese, lo que vos consideres. Por que eso uno te- puede seguir a las páginas Exacto, que y uno es el quiera. auténtico. Claro. A ver, si no te gusta, Es lo mismo que dale un bloquéame. follow y punto. Es lo mismo en radio, por ejemplo. O sea, en radio tú llegas, cuentas un chiste y mucha gente no les parece, ¿no? Pero ya hay una banda, un abanico de 50 radios aquí en Cuenca, ¿no? Desde la radio que es solo música instrumental, desde la radio que te da consejos médicos, la radio que te da humor, ¿no? Entonces ya cada uno Claro, debería entonces, enfrascar. aquí el consejo básicamente sería no criticar,
cada uno hacer lo que le gusta, Y punto. vivir su propia vida y ya, y así Y todos no somos mueras de más las vidas felices. por lo que hace el resto. Y no morirse, claro, de gana, en vano. Y bueno, escuchándote todo lo que nos cuentas, quisiéramos ahora saber qué legado vos quisieras dejar como comunicador y como persona en este mundo cuando ya no estés. ¿Qué legado dejamos? Que sí se puede. Todo lo que uno se proponga se puede alcanzar grandes cosas. Yo siento que todavía estoy en la marcha, siento que me falta mucho. Hay un montón de cosas que quisiera hacer. Entrevistar a grandes, gente que está afuera en México. Me encantaría ir a México, a mí me parece un país genial a entrevistar a grandes comediantes, artistas, hay de todo allá. O sea, y se puede, y algún rato lo vamos a hacer y lo hago porque lo hago. Seguro Entonces, que sí. todo lo que uno se plantea debe hacerlo, ¿no? Debe hacerlo y debe cumplirlo. Qué lindo. Que sí se puede, ¿no? Que Sí se puede, sí y se que, como decías, nunca es tarde para cumplir un sueño, nunca es tarde para hacer lo que de verdad queremos. Qué lindo, nos quedamos mucho con eso. Bueno, ahora... Listo, vamos a empezar con las preguntas rápidas. Dale, vos, comienza. ¿Cuál es tu libro favorito? A mí me encantó Padre Rico, Padre Pobre. ¿Película favorita? Por los efectos especiales, Avatar. Me parece loca esa película. ¿Frase favorita? La que me decía mi papá, lo que hagas, hazlo bien. Qué lindo. Sí, y eso me quedaba. Alguna vez me decía, si te vas a poner un puesto de jugos, pero ponte un bueno. o sea, Un un mega grande, puesto de bueno, jugos. lo que Qué quieras. lindo, qué linda lección. Plato que te recuerde a tu niñez. Plato que me recuerda a mi niñez, no sé, el caldo de bagre que hacía mi papá. Qué rico. ¿Qué color le pondrías a tu infancia? O sea, una infancia colorida, hubo de todo, o sea, como decía, multicolor, así, arcoíris. Arcoíris. Donde hubo de todo, ¿no? Mejor recuerdo de tu infancia. El campo. No es lindo el campo, es muy lindo el campo. Vivir es lindo. Alguna vez conversábamos con una creadora de contenido y decíamos lo bello que es el campo. Tener cerca muchas cosas. Una vida más tranquila también, ¿no? Sí, es Como muy lindo el campo. mucho Pero más en paz. trabajar en el campo, eso es duro. O sea, tú te vas un fin de semana, ves los pajaritos, lindo, sales a caminar, qué bello, ves una fruta por ahí, la coges, la comes, qué lindo. Pero trabaja para que esa fruta esté ahí. Claro, eso es lo O más. sea, va a labores de campo, eso es duro. Pero el campo para mí es muy, muy, muy lindo. Siempre me gusta salir a caminar y cosas así. ¿Tu mayor miedo de pequeño? No sé, decepcionar a mis padres. Mi papá era bien exigente, o sea, de que tenías que hacerlo y el miedo de que no podías cumplirlo a veces sí. Algo que no te gusta de la gente. Yo creo que todo el mundo va a decir hipocresía, porque creo que creo que todos opinamos de eso, ¿no? A veces cuando un amigo te saluda, te da un abrazo y luego habla por las espaldas, eso creo que a ninguno les gusta y creo que todos los invitados deben decir eso, la mayoría, el 80% así, con hipocresía. ¿Algo que no te guste de ti? ¿Cómo sería? Que a veces todo lo quiero hacer yo. Y eso conversábamos extra micrófonos con Frank, que a mí me era muy difícil delegar, muy difícil. Yo empecé con el podcast y cámaras hacía yo, edición hacía yo llamo a los invitados, yo limpio la mesa, yo ordeno esto, o sea, yo hacía todo, absolutamente todo. Y había un tiempo en que ya me estaba saturando y mi esposa me decía, no, pero ya, o sea, contrata a alguien, delega, no es que nadie va a hacer esto como yo, nadie va a poner la edición como yo y nadie va a hacer esto. Y te vas dando cuenta que personas más capaces que tú, conozco la persona que trabaja ahora conmigo es un crack en edición, es una bala, y digo, o sea, tanto tiempo que no quería soltar, y cuando te das cuenta que viene una persona increíble, que sabe más, que está abierta a todo, que dice, haz esto, ya lo hacemos, pero ¿qué tal si lo hacemos así? Queda mejor, dale, y queda un trabajo fenomenal, ¿no? Así vas formando tu equipo también y te vuelves dueño de tu tiempo, eso también es tan valioso. Sí, porque a veces imagínate lo que es quedarse editando sábado, domingo, noches hasta la 1, 2 de la madrugada, no tener vida editando, porque el trabajo de creador de contenido es muy duro, es muy difícil, y si no sabes delegar, te quedas. Mauri, ¿cómo te describirías en 3 palabras?
¿Qué podría decir? Soñador, loco soñador. Soy un loco soñador. Me gusta, a veces tengo ese problema con mi esposa de que digo, voy a hacer esto. Y mi esposa dice, oye, pero ya, o sea, dale suave. No, es que voy a hacer esto. Y tarde o temprano lo hago, ¿no? Lo que me pasó, por ejemplo, con el podcast, y decía, yo me voy a hacer un podcast en Estados Unidos. Y mi esposa así, no, pero es que, chuta, espere, veamos, planifiquemos. Dale suave. Un día me llama un amigo y me dice, oye, te quiero contratar para un evento, para una animación de evento en Estados Unidos, en Nueva York. Digo, ya fresco, ¿cuándo? Me dio la fecha 2 meses con anticipación. Bacán, ya tengo el vuelo. Amor, me voy de viaje. Pongo todas las cámaras, todo en una maleta, porque tengo la ventaja de que mi estudio es portátil. Ah, bueno. Lo metí todo en una maleta y me fui solo a aventurarme ¿Y qué tal la experiencia? Grabé hice mi evento, el que me fui, que era un viernes, hice el evento y me pasé una semana grabando podcast, de estado en estado, así grabando gente. Me faltó el tiempo. Me encantaría volverlo a hacer, pero Y te estuvo fue muy lindo. bien. Sí, porque conoces gente genial allá. Enriquecedora la experiencia. Gente que pasaba acá. Es otra historia desgarradora, a ver. Por ejemplo, había un muchacho que se llama Foforito, no sé si lo han visto en redes sociales. Foforito activado al millón, búsquenlo, es genial. La historia de él es locaza porque él trabajaba aquí de albañil. Sale de un pueblito del norte de Alausí, del norte del país, de Alausí por ahí. Sale y él decía que trabajaba aquí en Cuenca construyendo. Él contaba orgulloso que él como albañil había construido la Universidad de Cuenca, la que queda por acá, por el Oro Verde, por los Roñes Lazo, que había construido, que estaba por ahí. Él lo contaba con gusto, pero que él trabajaba, ganaba $135 a la semana y gastaba $95 en la construcción de su casa. No. Y él contento así, y pagué un maestro, y construí mi casa, y construyó su casa, o sea, con orgullo. imagínate, y orgulloso, pero él se dio cuenta de que, dice, oye, yo me doy cuenta que aquí gano $135, y cuando mi cuñado o mi hermano decía que ganaba como $500, $600, o no, $1,000 creo que decía a la semana ya. Decía yo que 150 él ganaba 1,000. Yo me voy a Estados Unidos. Hizo todo lo posible y se fue. Y cómo contaba su viaje, cómo fue y toda la cuestión allí en Estados Unidos. Porque se fue por la chaca, como decíamos nosotros, ¿no? Y era una historia así, wow, Qué lindo. loca. Eso te va aportando demasiado para inspirarte. Sí, para, y él contaba sí. que a una señora que estaba embarazada, él le cargó ni sé cuántos kilómetros le cargaba y todo, y estaba ahí pendiente de la señora hasta que le dejó en un lugar, y cuando llegaron a Estados Unidos, él le dejó a la señora que estaba embarazada. Es una historia bien linda la historia de Qué lindo, Foforito. Mauri, qué lindo conocerte, que nos hayas compartido tantas historias, toda tu experiencia. Es muy inspirador para nosotros. Sí. Estamos comenzando a ver a gente como tú que has llegado tan lejos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Y creo que nos faltan muchas cosas nos más. faltan Tantas horrores historias que de- nos cuentes. Ojalá Ajá. puedas regresar con más Cuando historias. gusten, yo siempre digo que siempre hay esa oportunidad, ya depende de ustedes, cuando digan. Hay tantas historias que nos vamos acordando, tantas cosas, y es muy lindo. Muchas gracias. Qué chévere, Mauri. En serio, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un episodio increíble, hemos aprendido un montón. Cualquier pregunta que tengan para Mauri, escriban aquí, denle like, suscríbanse, comenten. Y nos vemos la próxima. Próximo. Chao. Chao.